¿Sabían ustedes que la edad de nosotras las mujeres influye en la salud de los pulmones? Pero ¿cuánto impacta esta edad? Eso es lo que vamos a hablar con el doctor Carlos Estrada, quien nos visita el día de hoy. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Un gusto estar con ustedes por acá. Doctor, ¿por qué verdaderamente la edad de nosotras las mujeres tiene un impacto en los pulmones, en su salud? Ese es un tema muy interesante porque muchas mujeres a veces se preguntan, ¿por qué yo cuando era joven tenía algunas situaciones que eran normales y conforme voy haciéndome un poco más vieja, noto algunas situaciones a nivel de pulmón o que me resfrío más o que tengo más tos o que inclusive me falta el aire? Resulta que cuando vemos a los pacientes yo siempre les explico, la mujer es un tema aparte, siempre trabajamos aparte. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen sus peculiaridades dentro del manejo de la enfermedad pulmonar. Resulta que la mujer, además de que va creciendo en el tiempo, tiene un concepto interesante que es que la mujer depende del estímulo hormonal. Cierto. Entonces, así como sabemos que la mujer en el tiempo va a cambiar cuando inicia la pubertad, cuando ya llega cercano a los 30 años, que se estabiliza el ciclo menstrual, y luego más o menos de la menopausia, que hablamos de los 50 años en adelante, tiene ciertos cambios que vamos viendo y que afectan cómo el pulmón reacciona ante los estímulos que tenemos todos los días, sea contaminación, gripes, polvo y por mucho tabaco si están fumando, que va a hacer que se modifique cómo van a responder. Entonces es interesante porque las mujeres cuando las vemos en la consulta siempre yo trato de explicarles, no es lo mismo verla ahorita que tiene 15 años, a verla cuando usted tenga 30, a verla cuando se embarace, que es un gran momento también, Claro. o verla cuando esté en la menopausia. Quizá vamos a hacer un recorrido precisamente por Esa es la todas idea, las edades esa de es la idea. nosotras, las mujeres, ¿verdad? Y quizá iniciar obviamente por la mujer joven. ¿Cuáles pudieran ser los trastornos en esta etapa de la vida? El fenómeno pivote de la mujer joven es, como decía ahora, la revolución hormonal que significa iniciar la pubertad o el ciclo menstrual. Recordemos que las mujeres no es que inician de golpe el ciclo menstrual, sino que pasan un periodo de un par de años donde se empieza a ajustar y se hace un poco más regular. Así como lo vemos a nivel hormonal, inclusive en cuestiones como de la actitud, las emociones, el pulmón también lo sufre. El pulmón va a ir modificándose su respuesta conforme el ciclo menstrual se hace más regular. Entonces resulta que ese es el prototipo de paciente que llega a la consulta y me dice, doctor, mira que yo me resfriaba, o antes chiquitita me resfriaba y no pasaba nada. Ahora me resfrío y quedo como con una tos incómoda, o inclusive me han tenido que sacar del colegio, pues no usualmente están en el colegio, Sí. porque quedé con falta de aire después de una sesión de actividad física. Entonces, qué raro, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Falta de aire, digamos. Falta de aire porque el pulmón se inflamó. Hay que dejar claro que obviamente esto no es a todas las mujeres que les va a pasar porque tiene que haber algún componente genético, que yo usualmente le llamo esto como un código que se activa, un código de alergia usualmente, que se activa en la mujer porque ese estímulo de las hormonas se hizo más fuerte, más intenso y obviamente hace que el pulmón pueda inflamarse más rápidamente. Entonces, una mujer joven, usualmente el pivote, lo que estamos hablando es que hay que darle tratamiento para frenar esto, porque si no en el tiempo va a evolucionar una mujer de 20, 30 años que nunca se le frenó la inflamación de pulmón y debemos recordar que así como en hombres y mujeres, en la mujer a los 15 años todavía el pulmón se sigue formando. ¿Hasta qué edad se forma el pulmón? Más o menos se ha descrito que entre los 15 a los 20 años llega el pico máximo, pero podemos tener pacientes que empezaron con síntomas, digamos a los 13 años que inicia la menarca, o sea, el primer ciclo menstrual, Sí, claro. y todavía a los 20 años tienen periodos de formación pulmonar. Entonces es un paciente que si no lo abordamos rápido, puede ser que en el tiempo, a los 40 años, empiece a manifestarse con enfermedades de pulmón más serias porque no se formó bien el pulmón por esas situaciones que estaban repitiéndose. Entonces la mujer joven es un reto, porque usualmente lo que le dicen a uno, doctor, no, yo estoy joven, a mí no me gusta tomar nada, no me gusta usar medicamentos, esto se va a pasar, es una gripe. Sí. Sí, el problema es que si esa gripe se mantiene o sigue dando falta de aire, en el tiempo nos va a pasar la factura. Especialmente cuando llegamos a una etapa que vamos a mencionar ahora, que es el embarazo. Porque usualmente estas mujeres que tenían mucha inflamación, muchas infecciones a repetición, sinusitis a repetición, Híjole. de jovencitas, cuando llegan al embarazo se pueden descompensar mucho. Y la pregunta es, ¿y por qué me tocó ahora? Claro, porque jovencita tuviste esos cambios y no los evitamos, o sea, no los corregimos con un buen tratamiento. Ahora, doctor, vámonos entonces a los 30. Todavía mujeres jóvenes. Sigue los siendo, 30. no, a los 30 no ¿Qué vamos a decir que no. dificultades se pueden presentar a los 30? Ok, la mujer joven, porque sigue siendo joven, de 30 años, tiene un fenómeno diferente. ¿Por qué? Porque usualmente son mujeres que tal vez no han sido asmáticas, no tienen enfermedad de pulmón, nunca han consultado formalmente por nada de falta de aire ni de tos, cruzan la línea de los 30 años y curiosamente es un periodo donde el ciclo menstrual puede ser que se cambie un poco la dinámica, se empieza a ser un poco más irregular o digamos cambie la dinámica y eso permite que esa mujer tenga una gripe y termine con una tos incomodísima o tenga una infección respiratoria y termina con mucha falta de aire.
Entonces, es una mujer que dice, doctor, yo nunca he tenido nada de pulmón. Claro, sí. Es más, normalmente al consultorio llegan como tal vez dudando de si realmente tienen alguna enfermedad de pulmón. La enfermedad prototipo que se puede manifestar en este grupo de pacientes es el asma bronquial de aparición tardía, que es un subtipo de asmáticas que son alérgicas, pero que aparecen tarde. ¿Tarde por qué? Porque ya han recorrido 30 años, sea como sea, siguen siendo jóvenes, Sí, pero claro, han recorrido pues son 30 años, claro. donde, aunque no hayan fumado, se han expuesto a humos, a olores, a alimentos, etcétera, que hacen que un fenómeno de alergia, que repito, puede ser como un código que está ahí esperando nada más para activarse, se active luego a los 30 años. ¿Cuáles pueden ser los mayores detonantes en esto, por ejemplo, en esta etapa? En esta etapa lo principal, lo repito siempre, es fumar. Fumar, Okay. aunque haya sido un periodo corto, usualmente me dicen, fumé como entre los 20 y los 25, eso es suficiente, 1. 2, una gripe fuerte, usualmente un fenómeno viral, casi siempre son por gripes, por virus o bacterias también, pero digamos, una fuerte gripe puede descompensarlo. Y el tercero es que esta paciente haya tenido algún fenómeno inflamatorio por otra causa, por ejemplo, cirugías grandes, que haya tenido alguna situación, por ejemplo, una neumonía severa, o que eventualmente tenga alguna otra enfermedad que haga que el pulmón se inflame de una forma más intensa. Entonces, ya a los 30 años, muchos pacientes ya los han operado, o alguna cirugía, aunque sea algo leve, ya han tenido gripes suficientemente fuertes, entonces esto se va acumulando. Es como tener varios factores juntos y que a los 30 años hace que esto salga. Pero con la gran ventaja, que eso es un punto importante, responde muy bien al tratamiento. Eso es un mensaje que quiero que quede claro. Cuando se da el tratamiento, en esta edad responden bien, porque todavía están jóvenes. Claro. Es un pulmón que va a responder igual que como respondía cuando era más joven. Ahora, son mujeres jóvenes, mujeres que practican mucho deporte hoy Exacto. por hoy, ¿verdad que eso es importante? Ese es un factor. Pero, ok, importante porque es salud, Claro. pero por otro lado también se hace mucho deporte en las calles, ¿verdad? Exacto. Y ahí está, por ejemplo, la contaminación. ¿Cómo puede influir como detonante, por ejemplo? Qué dicha que me lo menciona. El deporte actualmente, y eso es una práctica que es excelente, o sea, tenemos muchas mujeres de 30 años que Corriendo, corren, bicicleta, hacen bicicleta sí. y eso es excelente. El problema es que desde el punto de vista de pulmón, si tenemos una paciente que tiene ese código, que se quiere activar, Ajá. el hacer ejercicio aeróbico, me refiero a correr, nadar o bicicleta, digamos, en ambientes externos, Sí. debemos recordar que eso implica que va a respirar muy rápido y va a meter aire muy rápido. Todo lo que haya afuera. Todo lo que está afuera va a entrar rápido a la vía respiratoria, Claro. y eso suele irritar mucho. El punto es que en esta edad también vemos un grupo diferente también de asmáticas, que es una enfermedad que se puede presentar, donde es inducida por el ejercicio. Es un paciente muy interesante porque es una paciente que me dice, doctor, yo no he sido asmática, nunca me he resfriado, nunca he fumado, soy joven, sana, hago ejercicio y me canso, ya no termino las rutinas, o van a entrenar y dicen, qué raro, me cansé. Sí. Eso es posible después de los 30 años, de nuevo, porque el pulmón a los 30 años es más susceptible a que cuando entre aire muy rápido, toda la vía respiratoria se reseque, no se caliente en forma adecuada, y eso hace que esa paciente empiece a tener o tos o falta de aire. Ahora, doctor, en esta edad también las mujeres están en edad reproductiva, Sí, así claro. que pueden haber muchas mujeres que Claro. se embaracen. En Sí. el embarazo, ¿hay alguna alteración que puedan sufrir Por nuestros supuesto, pulmones? el embarazo es un reto para cualquier neumólogo por una razón. Hablamos de un concepto que se llama la regla de los 3 grupos de pacientes. Tenemos un grupo de pacientes que se embarazan, aún siendo asmáticas, teniendo una enfermedad pulmonar ya clara, y les va genial. Perfecto, no pasó nada. Tenemos un grupo de pacientes que empiezan el embarazo y usualmente luego de los 6 meses, o sea, cuando ya tienen más o menos el segundo trimestre de Sí. embarazo, empiezan con síntomas, que usualmente empiezan con algo de sensación como de pesadez nasal, con un poco de tos, y terminan en el tercer trimestre con falta de aire. Ese grupo de pacientes también es complicado porque es una paciente que tal vez venía con el código de alergia y se empieza a activar conforme el embarazo se va haciendo cada vez, veamos, más tardío. Y el que más le tememos es la que venía perfecto, nunca había sido asmática o no tenía No, enfermedad ya, pulmonar, sí. arranca el embarazo y prácticamente en la segunda semana ya está con síntomas. ¿Cuál es el problema con el paciente, especialmente en asma bronquial en embarazo? Es que recordemos que estamos hablando de una mujer que está embarazada. Si una paciente hace una crisis de asma bronquial que implica inclusive nebulizarla o Sí, ponerle claro. oxígeno, el que está sufriendo es el bebé. Entonces, por eso digo que es un reto, porque siempre estamos muy vigilantes. Son pacientes que cuando tenemos el control las vemos muy cerca, no las podemos dejar muy espaciadas porque queremos saber que siempre todo esté en orden con ella y con el bebé. Pero el embarazo, debemos recordar que es un fenómeno realmente, digamos, inflamatorio como tal. Claro. Estamos hablando de un estado diferente, es un cuerpo que está recibiendo a otro cuerpo. Claro. Entonces, esas posibilidades existen. Y muchas mujeres finalizan un embarazo, que eso también puede suceder, pasaron bien el último trimestre, o sea, los últimos 3 meses la pasan fatal, con mucha falta de aire, con tos, y luego de eso quedan asmáticas.
Entonces también tenemos esa posibilidad. Eso le iba a preguntar, porque muchísimas veces, si hablamos, por ejemplo, de la presión arterial, hay cuadros de preeclampsia, sube la presión, pero termina el embarazo y no pasó nada. Exacto. ¿Qué pasa en el caso de los pulmones? En el caso del pulmón, ¿Podemos realmente etapa superada o podemos ya quedar con una enfermedad pulmonar? Se sabe más o menos que un tercio, si estamos hablando de este grupo de pacientes que tuvieron síntomas, puede ser que continúen siendo asmáticas. No es tan frecuente, pero sí lo podemos ver. Lo normal es que terminado el embarazo, se corrige el problema. ¿Por qué? Porque el periodo de inflamación tiene que ver mucho con el periodo hormonal. Sí, también. La hormona que, digamos, que permite el embarazo es una hormona que hace que la nariz, toda la vía respiratoria y el pulmón se inflame mucho, que es la progesterona. Es una hormona que hace que, entonces, conforme avanza el embarazo, la mujer se inflame más. Termina el embarazo y se corrige el problema en algunas pacientes. En otras hemos tenido pacientes que debutan formalmente como asmáticas severas después de un embarazo. Entonces, no es exactamente igual que con la hipertensión, que usualmente la paciente hipertensa, por ejemplo, una preeclampsia, tiene la hipertensión y continúa hipertensa y hay que darle un seguimiento un poco más crónico. En asmáticas, especialmente en asma, podemos ver que la paciente o mejora genial, o nos queda ese grupo pequeño de pacientes que tenemos que seguirlas viendo y que puede ser que en el tiempo mejoren porque el tratamiento, repito, en asma bronquial es un tratamiento que es para revertir la enfermedad, o sea, se controlan, mejoran los síntomas. A diferencia de hipertensión, que usualmente ya es un fenómeno que va a quedar con tratamiento, digamos, continuo, en asmáticas podemos subir tratamiento, bajar tratamiento y ajustarnos según cómo se vaya comportando la paciente. O sea, nuestros desórdenes hormonales impactan todo, es impresionante. Exacto, por eso... Eso es lo que hay que inventar, cómo equilibrar no, ese es el punto, ese es el punto. O sea, de nuevo, la mujer tiene sus peculiaridades y el pulmón no es la excepción. No. Y es un reto, realmente es un reto desde el punto de vista clínico, porque cuando uno recibe a una paciente en el consultorio, siempre la primera pregunta es ¿en qué etapa está? ¿En qué etapa estamos valorándote? ¿En qué etapa vamos a mejorar? Y en función de que depende de la edad, puede ser que mejore rápido, mejore un poco más lento o tengamos que ver un poco más tiempo. Volvamos quizá a la contaminación ambiental, porque es curioso, pero la gente en realidad dice, por ejemplo, en un país como México, en el DF, que es tan contaminado, ¿verdad? Que a Dios gracias, nuestro cielo todavía está sano en ese sentido, por lo menos. Uno pudiera decir que eso tiene verdadero efecto en nuestros pulmones. Sí, claro. Se ha estudiado muy bien en México, en China, que es un país que tiene mucha contaminación a niveles tóxicos. Esto es interesante. Resulta que el perfil, y voy a hablar de otra enfermedad que no hablo acá, que es el cáncer de pulmón. Sí. Cáncer de pulmón, que es una enfermedad que actualmente es una enfermedad de mujeres, eso hay que cambiarlo, es una enfermedad de mujeres que no fuman. Y los estudios más interesantes que tenemos es en población, por ejemplo, en China, donde es una mujer que nunca ha fumado, sí se expone a contaminación ambiental, tal vez es la mujer que está en la casa con el fogón, que es un factor importante, pero eso sí es importante. Y que es inevitable por el tipo, digamos, de condiciones donde ellos están y que aquí también lo tenemos. No voy a decir que solo en China, aquí tenemos muchas mujeres que trabajan en sus casas porque es un trabajo. Y en fogones, y están con el fogón siempre expuestas al humo, cocinando con leña. Ese factor hace que entonces la mujer, después de los 40 años, se decía que es donde más vamos a ver cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque se expone a más tiempo en la evolución y se expone a este tipo de contaminantes. Pero hemos visto mujeres jóvenes que se exponen a contaminantes, especialmente en poblaciones como China, que es a rangos tóxicos, y es el único factor. Entonces, es muy interesante porque quiere decir que el pulmón de la mujer algún grado de susceptibilidad tiene genético que permite que ese cáncer avance más rápido, o sea, se desarrolle mucho más rápido que lo que veíamos en hombres en los años 70, que eran hombres que fumaban mucho, claro, tienen un estímulo que es fumar, pero aquí estamos hablando de mujeres que se exponen continuamente a un factor que es su ambiente. Entonces, es cierto, aquí en Costa Rica nosotros no hemos llegado a un rango tóxico. Sí sabemos que aquí en el Valle Central, en el San José Centro, tenemos niveles de contaminación que son serios. Y por mucho también estamos viendo ese perfil en nuestros hospitales nacionales y cuando se hace la consulta a mujeres que son relativamente jóvenes y que tienen algún tumor, un cáncer de pulmón a edades muy tempranas. Entonces, tal vez aquí hago como el paréntesis porque es una llamada de atención a que usualmente uno piensa, si fumo, voy a tener cáncer de pulmón. Eso es cierto, pero estamos viendo mucha mujer que aunque no haya fumado, tiene ese riesgo. Puede tener el riesgo. Puede ser por factores, como hablábamos ahorita, porque cocina con leña, porque es la que siempre está haciendo los mandados fuera de la casa, está siempre expuesta a contaminación. Y de nuevo, el pulmón de la mujer es diferente al pulmón del hombre. Ahora, digamos, en el caso de Costa Rica, con los pulmones, con los volcanes, más bien las diferentes erupciones que han habido de gases y que han impactado, porque en el momento de las erupciones de los volcanes, un montón de alergias, ¿verdad? Se alborotaron. ¿Esto cómo impacta también? Ese es un tema que es muy complejo de evaluar por una razón. Complejo en el sentido de que la exposición a ceniza la tenemos todos los días. Desde que empezó el volcán Turrialba, que es el ejemplo que tenemos más reciente, pero nosotros tenemos contaminación de este tipo en otros volcanes que están relativamente activos, que están
tienen emisiones intermitentes, por ejemplo, el arenal. Entonces, ese tipo de emisiones hacen que sea un poco difícil saber, bueno, ¿será que es que el volcán Turrialba tuvo esa erupción y entonces esta paciente va a tener los síntomas? Cuando vemos la llamarada gris que llega al Valle Central o que llega a Heredia o a San José Centro, es más claro verlo y pensar, bueno, ¿será que esta paciente se está afectando por esa nube? Exacto. El problema es ahorita, en estos meses donde más bien nos preocupamos por la lluvia y no pensamos que el volcán Turrialba sigue teniendo, digamos, algún grado de emisiones, aunque sean leves, y que eso se va a hacer una dispersión, digamos, en las nubes, llega a nuestros sitios y puede ser que sea esa paciente que no tenía síntomas y empieza a tener tos. Qué raro, estoy con tos, vuelvo a tener tos, me falta el aire. Y repito, la mujer, dependiendo de la edad, especialmente mujeres después de los 30 años, ese poquito de polvo de ceniza puede ser que la afecte muchísimo, que la saque de balance y que la haga sentirse como que no puede hacer sus actividades porque tiene síntomas que nunca había tenido. Ahora vamos a hablar de la mujer madura, pero antes vamos a contestar una consulta de una amiga que nos escribe, nos dice, tiene 41 años, ha sido asmática, ha sido alérgica, pero resulta que se hizo unos exámenes y que el doctor le reportó que sus pulmones tienen una edad de 65 años. Ok. Esa prueba, probablemente lo que hicieron es una prueba de función pulmonar. Ella se siente bien, ojo, pero con ese resultado a uno se le paran los ojos, ¿verdad? Este es el modelo que comentaba ahora de la mujer que a edad temprana pudo haber tenido síntomas, o sea, que jovencita tuvo síntomas y que tal vez no corregimos en el tiempo con tratamiento lo que estaba pasando en el pulmón. El pulmón es un tejido muy grande, hablamos de que el pulmón tiene más o menos un tamaño total, si yo lo extendiera como una alfombra, más o menos de unos 150 metros cuadrados, es como una cancha de tenis, ¿de acuerdo? El problema es que ese pulmón se va a ir dañando poco a poco. Cuando yo junto todo ese factor en una prueba, puede ser que esa paciente que no le dimos tratamiento empiece a perder función pulmonar. Todos nosotros, independientemente que tengamos un pulmón dañado o sano, vamos a perder función pulmonar progresivamente. Va a ir envejeciendo. Va a ir envejeciendo, eso es normal. Okay. El problema es que una asmática, como el caso de esta paciente, si no se trató bien o tiene algún grado de afectación que no le manejamos, el pulmón va a caer más rápido. En lugar de caer a cierta velocidad, cae más rápido. Sí. Y ella se acostumbra. Ese es el problema. ¿Por qué se acostumbra? Porque probablemente esta paciente no hace maratones, no corre, no se exige más allá del punto donde está trabajando, en su rango de acción, entonces no va a tener síntomas hasta que no la exijamos. Esto es importante porque entonces esta paciente puede ser que tuviera este problema pulmonar hace muchos años, ya se acostumbró a tener una función pulmonar menor a lo usual y entonces ahora sí viene esa frase que es un poco dura de decirle tiene un pulmón como de alguien más avejentado. Realmente no es así, es un pulmón que a la edad de ella está funcionando menos de lo que se esperaba. Yo lo diría mejor así. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una asmática como ella, se puede recuperar. Entonces, si yo le digo a una paciente, tenés un pulmón que es de una persona más adulta, es dando el concepto de que no puedo recuperarlo. Al contrario, sí se puede. Asma bronquial es una enfermedad que es reversible. Reversible significa que yo con tratamiento puedo revertir lo que está pasando. El problema es que hay que ver en qué etapa está, me refiero a la enfermedad, para poderla abordar más agresivamente, por lo menos en el caso de ella. Pero eso es una buena noticia. Pero es una buena noticia porque no es igual a otras enfermedades de pulmón, que sí son irreversibles, que la pérdida pulmonar es muy rápida. En asmáticos tenemos buenos resultados. Exactamente. En buena hora. Y ahora vamos con los pulmones de esa mujer que tiene 40, 50, previo o ya menopáusica. Esta mujer es el reto máximo, por mucho. ¿Por qué? Porque esta mujer puede ser una mujer que nunca ha tenido síntomas de pulmón. Una mujer sana, ya tuvo sus embarazos, todo bien, nunca fumó, nunca ha sido alérgica, cruza la menopausia y empieza un fenómeno diferente. La menopausia no es un fenómeno igual que cuando inicia la menstruación, no es un fenómeno que un buen día amaneció y ya no vino la regla, aunque a algunas mujeres les sucede así. Usualmente hay un periodo de ajuste que se llama transición, algunos le llaman climaterio, que usualmente ronda unos 4 años, o sea, más o menos 2 años. Ese periodo es un periodo de revolución hormonal. ¿Por qué? Porque esa mujer va a estar más inflamada, tiene la vía respiratoria mucho más propensa a que cualquier gripe la descompense, y esa situación permite que cuando vemos a las pacientes usualmente sea luego de unos 5 años del periodo de menopausia formal. ¿Por qué? Porque el pulmón en este periodo se inflamó, quedó, digamos, lesionado, y luego usualmente de 5 años empiezan a consultar porque la función del pulmón, retomando el ejemplo que nos hicieron en la consulta, la función del pulmón de una paciente que pasa la menopausia se comporta igual a una paciente que fumó un paquete por día por 5 años. ¿Qué? O sea que eso significa que esa paciente ya tiene una afección de pulmón como si hubiera fumado. Wow. Si hiciéramos una revisión interna, se comporta inflamatoriamente como una paciente que tiene algún grado de manifestaciones de haber fumado, aunque nunca haya fumado.
O sea, que es un pulmón que así como vemos en la mujer en la menopausia, que tiene piel más seca, que el tejido reproductivo se hace un poco más seco también, el pulmón es exactamente igual. Va a tener cambios tanto desde la nariz hasta el pulmón que hacen más fácil que una infección, que una gripe, termine en tos, que no se quita, o termine en falta de aire. Y para menguar eso, digamos, porque si eso es lo natural, como para tener una buena vida con nuestros pulmones. Esencialmente es buscar, bueno, obviamente estilos de vida saludables lo favorecen en gran medida, pero es identificarlo. Yo siempre hablo de factor identificarlo. Si yo tengo una paciente que tiene 5 o 6 años de toser, usualmente nos acostumbramos, mira, es que mamá, mi abuelita siempre está tosiendo. Es lo normal, en la noche siempre va a toser. Eso no es normal. Entonces, si yo identifico que toser no es normal, claro, hacemos la consulta temprana. Y el otro gran mensaje, estas pacientes mejoran muchísimo, muchísimo con tratamiento. Es prácticamente devolver la posibilidad a una persona que a esta edad ya no quiere ir al culto o a la misa, ya no quiere salir con sus amigas. ¿Por qué? Porque siempre tenemos en la cultura tica la propensión a pensar que una paciente que tose tiene alguna infección. Sí, que nos va a contagiar a todas. Entonces uno se siente mal, claro, y los de alrededor también. Y los de alrededor le hacen cara como, no, mira, ahí viene la que tose, entonces mejor que no esté con nosotros. Ese es el factor, que usualmente cambia mucho la dinámica de esa paciente y su calidad de vida. Excelente, doctor. Tenemos otra consulta de otra amiga que dice que ella tiene 40 años, una mujer muy joven, tiene una hija de 20, las dos trabajan en lo mismo, con madera y con pintura. Pero la mamá, la de 40, perfecta, nunca ha tenido ningún inconveniente, pero dice que la hija está padeciendo tremendamente por trabajar con estos materiales. Bueno, asume que es eso, evidentemente. Es eso, muy probablemente sea eso. Vamos de nuevo. La exposición a químicos, hemos hablado de los químicos más frecuentes. Sí. En el caso de esta consulta, voy a entrar en un apartado que es, digamos, el trabajo. El trabajo también afecta. Claro. Recordemos que la gente que trabaja con maderas, con pinturas, con cualquier tipo de químico, inclusive gasolineras, porque ahora tenemos mucha mujer que también está exponiéndose a ese tipo de factores, son químicos que irritan al pulmón, estamos inhalándolos constantemente. Así como trabaja con madera y queda como el acerrín, empieza a inhalarlo, claro, eso puede inflamar al pulmón. Ahora, ¿por qué en la hija sí y en la mujer más adulta no? Puede ser un factor nada más del tiempo de exposición. ¿Por qué? Porque si la mujer ha trabajado toda la vida, puede ser que se haya acostumbrado. O sea, estoy hablando que puede ser que esta muchacha joven, de aquí a 10 años, que trabaje como su mamá, ya no va a tener problemas. Ya no va a tener problemas porque se siente que está bien teóricamente. Y que no lo está. Y tal vez no lo esté. ¿Por qué? Porque puede ser que le hagamos la prueba de función pulmonar que le hicieron a la otra paciente que nos consultó ahora y sí veamos algún cambio. Entonces ahí tal vez lo importante es, tenemos una alerta. La alerta es, tiene síntomas. Se expone al trabajo que está haciendo, que implica trabajar con químicos, y tiene síntomas. Aquí hago también, a propósito de la pregunta, hay un grupo de pacientes que también tienen este problema, que son las pacientes que trabajan con cosméticos o que trabajan haciendo, las estilistas, por ejemplo, que trabajan con químicos en el pelo. Son químicos. Y la paciente que lo está recibiendo el tratamiento lo va a tener, pero ella es la que se expone más porque está colocándolo directamente. Un factor importante aquí es la prevención, y tengo que mencionarlo porque es importantísimo. Las mujeres que se exponen a trabajos donde trabajan con químicos, con vapores, y ni se diga con acerrín o polvo, deben asesorarse idealmente con un tipo de prevención dirigida, que lo hablamos la vez anterior, que no es ponerse un cubrebocas de tela porque eso no la va a proteger, eso no es suficiente. Dependiendo del tipo de partícula, de gases que esté utilizando, tiene que utilizar una mascarilla adecuada. Parece algo incómodo de utilizar, pero eso es lo ideal para evitar lo que está pasando en esa paciente. Por supuesto, y calidad de vida para toda nuestra etapa, ¿verdad? Claro, que para todas todo las lo que etapas viene, que vayamos a tener. Porque viene más, exactamente. Doctor Estrada, como siempre, un placer conversar Igualmente, con usted. para Muchísimas servirles. gracias. Caramba, qué preocupación lo de las hormonas. Eso es. Muchísimas Mucho gusto. gracias. No, para y servirles. vamos a entrarle de lleno quizá a diferentes situaciones de trabajos y Claro. elementos para con nosotras las mujeres y los caballeros también. Para servirles. Que con mucho pase un gusto. feliz día, doctor. Igualmente, Muchas gracias. mucho gusto. Hasta luego. Bueno, muy bien, nosotros terminamos aquí, pero por el momento Verónica continúa con algo que también es de sumo interés para todos ustedes. Así es, Pati, es que vamos a hablar del tema de las pensiones. Esto nos compete a todos y es que cada cotización cuenta y vale para que el monto de su pensión sea el correcto. Pero ¿cómo se calcula este monto? Y además, ¿qué puede interferir directamente en ese monto que voy a recibir a futuro? Para eso tenemos aquí al director de la Caja del Seguro Social, don Ubaldo Carrillo. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos en esta mañana y sobre todo ampliarnos este tema que nos interesa y compete a todos. Don Ubaldo, ¿por qué cada cotización cuenta? Claro, acordémonos que la Seguridad Social costarricense, en cuanto a su régimen de pensiones, el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, este está construido tomando como referencia el tiempo que el afiliado se ha mantenido cotizando
en las planillas de su patrono. Por eso es importante que desde el momento mismo en que el asegurado, como le hemos dicho en otras oportunidades, empieza sus actividades productivas, verifique que lo están reportando en planillas. Entonces, la pensión es el resultado de la suma de los años cotizados multiplicado por los factores, que ahora los vamos a ver si gustan en la pizarra, para una pensión básica y un monto adicional de pensión, multiplicado también por el salario de referencia. En otras palabras, si la persona ha cotizado más tiempo, va a tener una mejor pensión que aquella persona que ha cotizado por un periodo de tiempo mucho menor. Pero la Seguridad Social también ha pensado en aquellos casos donde un afiliado se pensiona por invalidez, y la invalidez, al ser una probabilidad, le garantiza el seguro una pensión adecuada en relación con su salario reportado en planillas. En otras palabras, la pensión básica se le garantiza a todos independientemente del número de cotizaciones que tenga. Hay como un subsidio para ayudar en esos casos. Solidaridad es el efecto. Perfecto. Del Don sistema. Ubaldo, ¿qué le parece si pasamos a la pizarra para que usted nos pueda Sí, ampliar este claro, tema? con mucho Porque gusto. siempre nos interesa Sí. definir y que usted nos ayude a definir cuáles son esos parámetros para claro. que nos calculen la pensión. Realmente, cuando analicemos este tipo de temas, imaginémonos un triángulo. ¿Por qué un triángulo? Lo voy a dibujar rapidito. Aquí está el triángulo, ¿verdad? Me dieron colores rojo y negro, seguramente creyeron que yo soy, ¿verdad?, liguista. Y en la base del triángulo voy a poner 20 años. 20 años. ¿Eso qué significa? Significa que la pensión básica, esta es la pensión básica, para los primeros 20 años de contribución es de un 52,5% del salario promedio de referencia de nuestro afiliado. Imaginémonos que un trabajador cotiza sobre un salario promedio de 300,000 colones, ¿verdad? De 300,000 colones. Si esa persona, por alguna razón, le acaeciera la invalidez, o Dios no quiera que fallezca, y tiene menos de 20 años de cotización, la pensión va a ser equivalente a un 52,5% de estos 300,000 colones. Pero en el caso de los pensionados por vejez, al jubilarse a los 65, 63 años, dependiendo del número de cotizaciones que él tenga, encima de esos 20 años existe algo que nosotros denominamos el exceso de cotizaciones por encima de los primeros 20 años. Imaginémonos que es una persona que se jubila con 30 años de cotización. Entonces vamos a poner aquí 10 años, 10 años, ¿verdad? Ok. Entonces, por los primeros 20 años, 52,5%, que es la pensión básica. Y por los siguientes 10 años es un 1% por cada año. En otras palabras, sería un 10% adicional. Entonces, este ejemplo de pensión por vejez, ¿verdad? Entonces tendríamos una pensión básica de 52,5% más un 10% de pensión adicional porque cotizó 10 años por encima de los primeros 20, y él va a tener entonces una pensión que nosotros llamamos tasa de reemplazo total igual al 62,5% de estos 300,000 que se configuran como el salario de referencia. Entonces, si multiplicamos 300,000 por 62,5, de un salario de referencia de 300,000 colones, la pensión sería 187,500 colones. Así es como funciona. Entonces, ¿dónde está el éxito? ¿Dónde está el secreto? Mantenernos activos dentro de nuestra pirámide de cotización. En el momento en que nosotros nos salimos de planilla o por alguna razón dejamos de laborar, deja de contribuir al seguro social y por ende este gap de cotización no se va incrementando. Ahora, muy importante, todos los trabajadores independientes o asegurados voluntarios entran dentro de este mismo esquema de cálculo de la pensión. En otras palabras, si una ama de casa o si una persona no ejerce alguna actividad económica, pero sí desea continuar cotizando a la Seguridad Social para
que este número de años por encima del año 20 cada vez se haga mayor, lo puede hacer como asegurado voluntario. Y evidentemente eso le va a ayudar para tener una mejor pensión. El objetivo es que no dejemos de contribuir a la seguridad social durante nuestro tiempo activo, nuestro tiempo productivo. Porque en el momento que lo hacemos, este porcentaje, que es el que le agrega más valor a la pensión, cada vez se va a hacer más pequeño. A veces me preguntan, don Ubaldo, pero viera que mi esposo o mi esposa, dependiendo de quién es el que fallece, nos tocó la pensión mínima. ¿Por qué? Muy sencillo, porque seguramente el esposo o la esposa no era un cotizante activo de la Seguridad Social, sino que lo hacía esporádicamente y si acaso alcanzó 20 años o menos. Nosotros con solo 12 años de cotización en los últimos 24 meses otorgamos la pensión por muerte del afiliado. Entonces, si una persona solo tiene 12 cotizaciones, imagínense entonces que el promedio va a ser muy bajo y de ahí entonces se va a derivar una pensión también relativamente baja, pero siempre garantizamos un monto mínimo. Sumando a ese comentario, don Ubaldo, Sí. ¿Qué pasa con los asegurados que empiezan a cotizar ya estando grandecitos, verdad? Sí. Evidentemente no Sí. como usted. ¿Podrían, por ejemplo, decir, bueno, voy a aportar un poquito Sí. más Sí. para que mi pensión sea mejor? ¿Se puede hacer eso? ¿Se Claro. compensa? Hay dos conceptos que debemos de tener claros en la seguridad social. Los seguros sociales son obligatorios, ¿verdad? Entonces, hay gente que nos llama y nos dice, vea, yo voy a empezar a trabajar a los 60 años, ¿tengo que cotizar? La respuesta es sí. La respuesta es sí, siempre va a ser sí. Porque no solamente cotizamos para el beneficio de vejez futura, sino que en el momento en que usted se afilia como trabajador independiente o al servicio de un patrono, usted queda cubierto ante los riesgos de la muerte y de la invalidez, ¿verdad? Entonces, un elemento importante a saber es que independientemente de la edad, siempre tiene que estar reportado en planilla o, si soy TI, trabajador independiente, cotizar como trabajador independiente. ¿Cuál es el requisito mínimo de cotización para tener derecho a la pensión por vejez? Voy a ponerlo aquí arriba, 15 años. 15 años de cotización con una edad de 65 años. 65 años como mínimo, ¿verdad? Entonces, si usted tiene 65 años o más y ha contribuido con al menos 15 años de cotización, la Seguridad Social le va a dar una pensión. Le llamamos pensión proporcional. Y en caso de fallecimiento, como lo estaba diciendo hace un ratito, de ese trabajador, aunque no tenga los 15 años, si al menos tiene 12 cotizaciones, su esposa va a estar cubierta en caso de que él falte. Sí. Don Ubaldo, ¿cómo yo como trabajador verifico que mi patrono me está reportando con mi salario, con el salario que me están pagando? Claro. ¿Cómo me cuido las espaldas? Hay dos alternativas, realmente tres. Una, evidentemente, acercarse a la Oficina de Recursos Humanos de su empresa y pedir el reporte de pago quincenal o mensual y ahí le van a indicar si le hicieron la deducción de la Seguridad Social. Ese es el primer mecanismo en mi empresa. La segunda es acercarse a las sucursales de la Seguridad Social y ahí le van a indicar efectivamente si está o no está en planillas, ¿verdad? Y la otra alternativa es mediante la página nuestra en internet, ¿verdad? Uno entra a CICERE y le pide que le envíen la orden patronal, la famosa orden patronal, y te la mandan digitalmente a tu cuenta de correo electrónico y ahí también uno se puede enterar si el patrono te está reportando en planillas. Lo importante es estar atento siempre y no al final de nuestros días, ¿verdad? Al final de nuestra vida laboral, llevarnos la sorpresa que durante 5 o 10 años no se registraron cotizaciones y por eso en ese momento quizás se obstaculice el acceso a una pensión de vejez y ojalá que no suceda que se obstaculice la pensión por invalidez o por muerte. Esos son casos muy, muy terribles, que la viuda llega, tramita la pensión y nuestros oficiales de servicio tienen que decirles, nuestros plataformistas, señora, no tiene las cotizaciones suficientes para una pensión por muerte. Y ella nos dice, bueno, pero si ha trabajado toda la vida y tenemos que enviar el inspector y hacer todo un trámite para garantizar el registro de esas cotizaciones. Perfecto, don Ubaldo, muchísimas gracias. Siempre es un gusto contar con su presencia en nuestra casa. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero quiere alargarle la vida útil a sus muebles. Pues es posible y después de la pausa le vamos a decir cómo hacerlo. Y si mi señora tiene piernas cansadas, pesadas, también tenemos solución para esto. Todo después de esta pausa comercial.
el romero, el diente de ajo y le sacamos todos los beneficios y hacemos mieles curativas y mermeladas curativas que usted va a hacer en su casa. Doña Patricia Monge, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo hacemos esas mieles curativas? Bueno, hay dos maneras de hacerlas. Arranquemos con la de diente de león que me llama mucho la atención. Ok, el diente de león tiene muchas propiedades benéficas para las personas. Ahora, sí, esto me llama la atención, tiene más vitamina C que muchísimas frutas. Exactamente, tiene vitaminas, minerales, vitamina A, vitamina B, vitamina C. Entonces, una infusión al día de esas equivale a la vitamina C que necesitamos y además de eso también al calcio de medio vaso de leche. Ahora, doña Patricia, este es diente de león. Ahora, ¿cómo saca el extracto de diente de león para agarrar y hacer esto y sacar toda la vitamina C por medio de la miel? Ok, hay dos maneras de extraerlo. Una es enmacerado, que sería como esta, digamos que se pone la miel y se pone las hojitas de las flores de diente de león. Ajá. Dentro del aceite. Se macera durante 30 a 45 días. Todos los días hay que removerlo. Por 45 días, todas las mañanas lo movemos. Todos los días. Y hay que guardarlo en un lugar oscuro, que no le pegue la luz para que no se vaya a malear. Esa es una manera. Ajá. Y la otra es como tipo infusión, que se calienta el diente de león por 10, 15 minutos, se apaga, se deja reposar 24 horas y al día siguiente entonces volvemos a poner en baño María la miel con el líquido que quedó de la infusión, lo más despacito para agarrar los beneficios, porque si calentamos más vamos a quitar las propiedades. Doña Patricia, hablemos un poquito de la caléndula, esta que está aquí, que es muy espesa y que también es curativa. También es curativa. Esta la recomiendo, digamos, como para lo que es regenerar. Si hay alguna picadura, alguna hinchazón, también podemos ponerlo ahí, pero va a ayudar a regenerar, digamos, las heridas que tengamos en el estómago. Eso es curativo también. Exacto. Si tenemos gingivitis, se puede hacer un enjuague o mejor aún con aceite de coco, podemos mezclarlo y hacer una pasta, un tipo pasta. Para los que tienen problemas de caries también, ¿verdad, doña Patricia? Exactamente. Ahora los niños, yo veo que tal vez mi hijo tiene mucho problema de caries, uno se la esconde aquí también. Aquí también, digamos, puede comerse un confite de caléndula. Esta es caléndula con jengibre y lavanda. Lo pueden ver ahí, bien, esa se es lo la pueden combinación comer ahí. Y no hay peligro de que los azúcares que queden dentro de los dientes vayan a ocasionar caries. Al contrario, más bien van, por las propiedades de la caléndula, van a quitar las bacterias. Y también tenemos en confites, ¿verdad? Un confitito de caléndula, ni se va a dar cuenta, chiquito, que le estamos dando eso. Exactamente. Ahora, de esto usted saca esto, pero ¿cómo extraemos todas estas hojitas para llegar a este proceso? Okay. Ya cuando el tiempo de proceso del macerado está, vamos a buscar una tela. Ajá. Y la vamos a ir estripando, digamos, como para ir escurriendo y escurriendo manualmente, exactamente. Y es un proceso lento, larguito, pero cuando uno lo hace con amor, las cosas... Exacto, tenemos también romero, ¿verdad? Exactamente. Esa es totalmente curativa, le sacamos todo esto. Exacto, este es el de romero. Exacto, vea qué belleza. Este es un expectorante, este sirve como para los problemas de respiración, pulmones, asma. Para esa gente que no puede dormir, doña Patricia, también le sirve. Está la lavanda. Ahí está la de lavanda. Esta me llama la atención, la de lavanda, porque aquí tenemos las semillitas muy bien puestas, aquí la tenemos. Exacto. Ahora, ¿cuántos? 45 días me dijo, ¿verdad? De 30 a 45 días removiendo todo. Y usted agarra todas las mañanas, le remueve y ahí le va sacando todos los cositos de lavanda, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo es bueno tomarse estas mieles, doña Patricia? Se puede, ojalá en la mañana. Yo prácticamente lo utilizo más como a la hora del desayuno o en las meriendas para los chiquillos. Doña Patricia, voy a hacer esto para los que están un poquito enfermos de la garganta. Y aquí tenemos como la ralladura de jengibre, ¿verdad? Exacto, hagamos jengibre con esto. limón. En la mañana, ¿qué más tiene? ¿Jengibre y qué más? Jengibre y limón. Jengibre y limón. Usted hace esto en la mañana y olvídese ese problema, esa carraspera que llamamos nosotros, ¿verdad? Y ya mata dos pájaros de un solo tiro. Estás desayunando y estás ingiriendo algo que puede beneficiarte para tu salud. Puedes llevarlo en el carro e ir tomando de a poquitos, ¿verdad? Exacto, digamos como la barrita esa también es hecha con las mieles. Entonces, en lugar de azúcares normales o algún otro
digamos, alguna otra miel que no Y sea vea buena. qué inteligente que es podemos usted, doña ver eso. Patricia, porque usted unió las barritas de ajonjolí con la misma miel. Exactamente. Entonces ya tenemos 2 pájaros de un kilo. ¿Qué hizo en esta barrita? ¿Cómo la hizo, doña Patricia? La puse a saltear en el sartén. Ajá. Y después le puse unas 4 cucharadas de caléndula. Esa la hizo con caléndula. Con caléndula. Ahora, esto va al horno para que amarre. ¿Cómo hace para que Sí, quede al así? horno, nada más tostadito, digamos, en un sartencito o una ollita, y ya después se pone en un moldecito con mucho cuidado. Eso sí, se ponen unos guantecitos, ¿verdad? Exactamente. Porque todo con cuidado. Doña Patricia, que Dios me la bendiga. Ay, gracias. Qué buena opción. Bueno. Muchas gracias. Gracias a usted. Verónica. Gracias, Ítalo. Y mi señora, usted tiene esa silla, ese sofá que tiene un valor sentimental, y no solo eso, que uno dice, quiero cambiar un poquito mi casa, pero no tengo la platica para hacerlo. Exactamente, tenemos la solución. Y Amalia Ortuño es diseñadora y nos trae alternativas de forros muy lindos y que también podemos ahorrarnos ese dinerito y darle ese giro a la casa que estamos buscando. Amalia, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué vamos a hacer? Esta es la silla original, ¿verdad, Amalia? Mira, sí, esta es una silla original, traía este forro. Una de las primeras opciones que tenemos es con algo tan simple como una pieza de tela, podemos darle un cambio total a la silla. Por ejemplo, en este caso podemos poner este detalle acá. Como un tipo camino, es Ajá, esto, correcto. ¿verdad? Y ya... Y ya le dimos un cambio a la silla completamente. Y se conserva el forro si quisiéramos, si todavía Correcto, tiene si todavía el forro queremos está alargar la bien, vida no útil. está sucio, correcto, y lo podemos utilizar. Solamente con este detalle ya cambiamos totalmente el estilo de la silla. Y esto podríamos tener otros diseños, otros colores. Todo, también se le pueden poner otros detalles, se le puede hacer una línea acá con un detalle de otro tono, se le puede poner una franja acá abajo. La tela es a la elección de cada persona. Y lo que combine con mi casa. Correcto. Este que tenemos por acá, este ya tiene el forro, ¿verdad, Amalia? Sí, ¿Cómo mira, es originalmente? A este le hicimos un forro, ya estábamos un poco cansadas de la tela, entonces esta queríamos era cambiarlo. esta es su versión original. Esta es la versión original, correcto. Y le hicimos este forro, que es Vean algo muy el forro. sencillo y económico. Y queda súper Y bien le damos- ajustado. Le cambiamos el look totalmente, si cambiamos la decoración de la casa con otros colores y todo, podemos hacer el forro con otro tono de tela, otro color y ya cambiamos totalmente. Y no solo estamos hablando de forro, sino que también podemos refrescarle y alargarle la vida. Correcto. Por ejemplo, aquí, ¿qué hicieron con esta Estas silla? sillas tenían la madera bastante maltratada, entonces lo que hicimos fue reacabar la madera, era brillante el acabado, lo hicimos mate. El asiento sí se conservó porque la tela estaba bien, pero quisimos darle un look diferente con el respaldar y ponerle un acento de color. Esto ya no es forro, esto No, ya esto no está- es forro, esto es tapizado sobre la silla. Originalmente era como la parte Originalmente de abajo. era todo así, Y vean correcto. lo lindo que se ve. Sí, O un sea, detalle la resalta Le da muchísimo. mucho color y parece como si estuviera nueva. Correcto. Que eso es lo que queremos. Sí. Uno a veces dice, yo quiero algo diferente en mi casa, pero no tengo la platica para Cambia hacerlo. totalmente y son cosas de muy bajo costo que podemos hacer muy fácil. Este es un caso muy particular, ¿verdad, Amalia? Porque Esta tenía un silla- valor sentimental. Correcto, esta silla tiene un valor sentimental importante para los dueños y lo que quisimos fue, ya era muy clásica para el diseño que estábamos trabajando en la casa, entonces le dimos un reacabado a la parte de madera con un color y la parte del asiento tenía un petatillo que estaba muy dañado y ya no se podía reparar, entonces decidimos ponerle un asiento de tela muy sencillo que se hace por aparte y se pone y quedó la silla totalmente nueva. Parece una silla nueva. Sí. ¿Tenés Sí, el dato cambia de cuántos muchísimo. años tenía esta silla? Esta silla tenía lo como menos. unos 50 años más o menos. 50 años y Sí. vean, bueno, claro, es que le dieron completamente una nueva versión. Claro, sí, se ve hasta muchísimo más fresca y todo. Vean qué lindo, ya tus compañeras estaban trabajando detrás Sí. de cámaras y nos hicieron el cambio del forro de la silla, Correcto. que habíamos visto que era beige y estaba un poquito desgastado. Sí, Esta es la correcto. otra Ajá. opción. Podemos hacer, estos forros se pueden hacer con telas que tengan un patrón, telas lisas. La idea es, inclusive podemos tener hasta 2 opciones y estar intercambiándolos y se quita muy fácil para lavarlo, se vuelve a poner, se pone el otro, se cambia, etcétera. Hasta para darle mantenimiento es más Sí, sencillo, correcto. ¿verdad? Porque solo el forro, y si hay mascotas o niños, Exacto. y ya Se está. quita, se pone en la lavadora y se vuelve a poner y no pasa nada. Y tenemos una versión diferente que podemos estar cambiando, y a nosotros las Perfecto. mujeres que nos encanta ver cositas nuevas en la casa. Exacto. Muchas gracias, Amalia, por la Con mucho recomendación y muy bonitas alternativas a ponerlas en práctica. Gracias. Con gusto. Continuamos.
Continuamos nosotras y hablamos de esas piernas hinchadas que muchísimas veces hasta nos incapacitan, ese dolor, esa inflamación, esa molestia. ¿Pero por qué se da esto? Bueno, vamos a examinarlo de la mano del experto. Está con nosotros el doctor Fernando Quiroz, él es vascular periférico. Y primero que todo, muy buenos días, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Patricia. Doctor, ¿por qué se hinchan las piernas? En realidad, eso es un tema un poco complicado y hay muchos mitos alrededor de eso. El tema del dolor de piernas, uno puede tener dolor de piernas por un montón de causas, ¿de acuerdo? El típico dolor por el que nos reunimos hoy para hablar es ese dolor, ese cansancio, esa pesadez de las piernas, esa hinchazón. Conforme avanza el día, nuestros pacientes siempre nos llegan y nos dicen, yo me levanto bien, mis piernas están deshinchadas, conforme empiezo a trabajar, empiezo a hacer las cosas en la casa, al final de la tarde no aguanto las piernas, siento que las ocupo poner en alto porque ya no soporto ni caminar. En algunos casos puede ser inclusive hasta discapacitante. Existen muchas causas por las cuales uno puede tener síntomas así, porque en realidad el dolor de piernas y la hinchazón es algo un poco inespecífico. Podemos hablar de problemas por enfermedades crónicas como enfermedades del hígado, enfermedades del corazón, enfermedades de los riñones, problemas de columna lumbar que pueden desencadenar dolor e inclusive hinchazón de las piernas, aunque el problema no esté localizado propiamente allí. Podemos hablar de efectos secundarios de medicamentos, hormonas, anticonceptivos y demás. Pero en la gran mayoría de los casos lo que vemos asociado es algún grado de insuficiencia venosa o insuficiencia circulatoria, principalmente por afectación de venas principales de la pierna que hacen que cuando hay un daño mecánico dentro de ellas, la presión de la pierna vaya aumentando por exceso de sangre que por efecto de la gravedad lógicamente va a bajar hacia los tobillos. Ahora, entonces podríamos decir que no es un mito que cuando mucha gente nos dice, seguro estás con problemas de circulación. Sí, claramente en algunos casos no es la causa, pero el mito se originó por algo, claramente. Y es porque la gran mayoría de las personas, más de un 50% en algunas revisiones, pueden tener algún grado de insuficiencia venosa. Ahora, cuando hablamos de insuficiencia venosa, no necesariamente tenemos que tener varices, vasitos capilares. Pacientes pueden tener una discapacidad, una insuficiencia venosa sumamente marcada, sumamente patológica en ausencia de varices o vasos capilares en piernas que se ven prácticamente esbeltas. Bien, vamos a pedirle a una paciente, en este caso es una modelo que nos va a ayudar básicamente a repasar, ¿verdad?, ciertas señales que nos pueden dar las piernas. Claro. Entonces, quizá empecemos por ese dolor como opresivo, doctor, e incluso muchas personas que reportan calambres tremendos durante la noche. Claro. Y eso es muy común y es fácilmente explicable. Cuando nosotros veamos el funcionamiento normal de las venas, ¿no? Las venas son las que se encargan básicamente de sacar la sangre de las piernas. Entonces, si nos preguntamos cómo es que hacen las venas para hacer ese proceso en contra de la gravedad, nos vamos directamente a las piernas. En las piernas hay un músculo que es el que básicamente mueve la mayor cantidad de sangre, que es el músculo de la pantorrilla aquí abajo. ¿Cuál es? Perdón, si pudieras darte vuelta. Podemos darnos vuelta. El músculo de la pantorrilla aquí, lo que comúnmente llama la gente el ratón. El ratón, exactamente. Dentro de ahí encontramos el sistema venoso profundo. Sí. Y va totalmente inmersos dentro de los músculos. Cuando nosotros hacemos la contracción, cuando levantamos el pie, damos el paso y hacemos la contracción. ¿Se pronuncia? Exacto. Todas esas venas se van a aplastar y básicamente va a ser un efecto de abanico. La columna de sangre se va a ir hacia arriba y el sistema venoso tiene un sistema de válvulas que básicamente previene que por efecto de la gravedad esa columna de sangre nuevamente baje. Si tenemos alguna obstrucción más arriba en la pierna del sistema venoso profundo o esas válvulas empiezan a fallar por un sinfín de causas, la columna de sangre va a seguir su curso con la gravedad, las venas se van a empezar a dilatar, se van a empezar a hinchar, va a aumentar la presión dentro de las venas y eso se distribuye a todo lo largo de las venas del músculo, del muslo y de la piel principalmente. Entonces ahí es donde vemos que empiezan a estallar esos vasitos capilares o algunas otras venas empiezan a dilatar, pero principalmente el aumento de presión dentro de los músculos hace que los tejidos se estiren y entonces es donde viene el dolor. Esa opresión y esa pesadez. Esa pesadez, ¿dónde se da? Porque esa es otra que se comenta mucho, es que siento las piernas pesadas. Sí, claro. Muchísimas veces después de previo a la menstruación, pero digamos hay muchas mujeres que lo reportan durante todo el mes. Exacto, cuando lo vemos asociado a la menstruación es más que todo por un tema hormonal. Los estrógenos producen vasodilatación, por ende las venas se van a recargar. Pero eso depende también mucho de a qué nivel está la enfermedad. Normalmente lo vamos a ver en el
la parte más baja de la pierna, que es donde vamos a ver que se estanca más la sangre, perdón. Entonces, a nivel de los tobillos aquí es donde vemos que al final del día es donde se empiezan a recargar. Sí. Muchas personas pueden llegar a apretarse aquí con el dedo, con la yema del dedo, y el dedo queda hasta marcado de tanta hinchazón que tiene. Y obviamente ese estiramiento, esa hinchazón de los tejidos va a desencadenar dolor. ¿Qué pasa cuando hablamos de adormecimiento e incluso, ¿verdad?, ese hormigueo raro que se siente? Sí, eso puede ser también por irritación nerviosa. Diferentes mecanismos venosos y fisiopatológicos que pueden desencadenar que terminaciones nerviosas a nivel de la piel o nervios más profundos se pueden llevar también a comprimir por la presión y desencadenan ese adormecimiento, ese hormigueo. La inflamación de la piel, doctor, ¿tiene algo que ver? Porque si estamos hablando, porque uno dice, bueno, la circulación, todo eso va por dentro, pero Claro. cuando ya la inflamación está en la piel, también puede tener algo que ver con lo que está adentro. Por supuesto, porque el sistema venoso en grandes rasgos se divide en dos sistemas en las piernas. Tenemos un sistema venoso profundo que va dentro de los músculos, como el que estamos hablando ahora, y un sistema venoso superficial que básicamente lo que hace es recoger toda la sangre de la piel y de los tejidos de la pierna. Entonces, toda esa sangre se va a encauzar en dos venas principales, que son la vena safena mayor, que empieza más o menos aquí a nivel del tobillo, corre por toda la parte interna de la pierna y desemboca en la ingle. Y hay otra vena safena menor, tal vez si nos ayudas a darte vuelta, que empieza aquí abajo en el tobillo, corre por la parte de atrás de la pantorrilla o el ratón y desencadena aquí. Esas son las venas que principalmente recogen la sangre y usualmente, curiosamente, son las que más frecuentemente se dañan primero. Entonces, cuando ellas empiezan a permitir ese reflujo de sangre, esa sangre y esa presión se distribuye por las ramas de la piel y ahí es donde empieza la inflamación de la piel, los síntomas a nivel cutáneo y demás. Porque entonces, bueno, usted lo medio mencionó, pero me gustaría, para que le quede claro a toda nuestra gente el día de hoy, cuando hablamos de problemas de corazón, de hígado, ¿verdad? Claro. Esto pudiera reflejarse con la hinchazón de piernas. Sí, pero por un proceso completamente diferente. Cuando hablamos de problemas cardíacos, el corazón es básicamente una bomba. Entonces, si la bomba empieza a funcionar de una forma patológica, toda la sangre que tiene que mover de un lado hacia otro se va a empezar a quedar hacia atrás, entonces va a hacer que se estanquen las piernas. Igual cuando hay problemas renales, que no podemos expulsar, los pacientes no pueden expulsar realmente todos los desechos, todo el agua, entonces tiende a acumular en todos los tejidos en general, igual cuando hay problemas hepáticos. Ahora, doctor, ¿pudiéramos hablar de medicinas que tomamos que nos puedan causar algún tipo de estos efectos? Sí, algunos tratamientos antihipertensivos pueden provocar hinchazón de las piernas, ¿verdad? Principalmente la amlodipina, que es muy frecuente que se dé, algunos tipos de régimen de esteroides y también se ve con mucha frecuencia en los pacientes que toman estrógenos, ya sea por medicamentos anticonceptivos o por terapia de reemplazo hormonal. Ahora, los estrógenos, por ejemplo, en el caso de estos, que son muchas mujeres que toman estrógenos, ¿hay manera de prevenirlo o de, digamos, de prevenirlo? Sí, en realidad o de menguarlo, ¿verdad? Exactamente, o sea, no, si hay una indicación médica de fondo por la cual hay que tomar anticonceptivo o la terapia de reemplazo hormonal, por supuesto que jamás lo vamos a suspender simplemente por el hecho para evitarme piernas pesadas. Sí. Entonces, eso es uno, pero es una consulta que nos hace muy frecuentemente. Mira, yo tomo terapia de reemplazo hormonal, pero me duele mucho las piernas, entonces mejor lo voy a dejar. No se trata de eso. Si hay una indicación médica, hay que seguirlo tomando, pero hay medidas que podemos tomar. Número uno, si tenemos piernas pesadas, dolor, adormecimiento, ese tipo de molestias, hay que considerar, después de una evaluación, ojalá por un especialista, ojalá con ultrasonido, asegurarnos de que el sistema venoso esté sano y que no haya que hacer ningún procedimiento, utilizar medidas de compresión. Pero son medidas de compresión no las que pueden conseguir en cualquier lado, son medidas de compresión graduada, medicadas, diferentes para cada persona dependiendo del problema que tenga. Básicamente las medidas de compresión lo que hacemos es una presión externa sobre la pierna que va a contrarrestar esa presión interna de la vena. Entonces, si nosotros logramos colapsar, aunque sea parcialmente, las venas, no se van a poder dilatar tanto, no se recargan tanto de sangre y por ende las molestias pueden disminuir un poco. Y eso lo podemos hacer, digamos, cuando nos mandan las medias elásticas. Exactamente. El tema es que con eso a veces hay muchos mitos y hay muchos tipos. Eso es como hay mucho calor. No, dependiendo de las medias que utilices. En eso ahora es como ir a comprarse un carro. Hay un montón de modelos, colores, estilos y sabores, ¿verdad? Pero siempre tiene que haber una indicación médica de fondo para que la inversión que vayamos a hacer, porque en algunos casos las medidas son tampoco... caras, claro. La inversión que vayamos a hacer sea realmente de beneficio para nosotros. Ahora, esto solo para evacuar las dudas, cuando uno le manda las medias elásticas, ¿debe usarlas 24/7, doctor? ¿O es por la noche o es por el día? Idealmente, en el mundo ideal, deberíamos utilizarlas todos los días durante el día, principalmente cuando estemos haciendo actividad. O en periodos más bien de inactividad, porque es tan perjudicial estar mucho tiempo de pie
como estar mucho tiempo sentado. Sí, ¿Por qué? sí. Porque siempre la columna de sangre va a estar sujeta al efecto de la gravedad, va a haber muy poca compresión muscular que no va a movilizar esa columna de sangre y por ende ahí es donde las medias elásticas nos pueden ayudar a prevenir eso. Ahora, doctor, otro también de los mitos, o no lo sé, pero generalmente cuando tenemos un miembro de la familia a quien se le hinchan los pies o piernas inclusive, llegan a casa, ¿verdad? Y uno lo que hace es hacerle masajitos. Por supuesto. ¿Esto es bueno? Sí, funciona, pero hay que saber hacerlo también. Ok. Entonces, lo ideal es utilizar esos masajes de drenaje, como llamamos comúnmente, en la mañana y en la tarde. Ok. Porque en la mañana, si utilizamos medias elásticas, nos van a ayudar mucho a descargar esa pierna, como a ordeñarla, por así decirlo, para colocar fácilmente las vendas. Porque recordemos que son medias de compresión. Híjole, son y dificilísimas no de necesariamente poner. es fácil colocarla, Claro. exactamente. Ah. Hay algunos Sí. dispositivos que Sí. ayudan a colocarlas. Hay unos aros de metal especiales, hay unos guantes especiales que ayudan facilitan mucho la colocación de las medias elásticas. Y en la tarde también es importante para también aliviar un poco cualquier molestia residual que uno pueda llegar a tener. ¿Cómo es el de drenaje? Quizá para que le quede claro también a Sí. nuestro público. ¿Para arriba, como para que boten o para abajo? ¿Cómo sería lo correcto? Lo ideal, yo siempre les recomiendo a mis pacientes que lo combinen con la hidratación de la piel. Cuando hay algún problema venoso, un problema circulatorio de fondo, siempre es muy importante hidratar bastante la piel, mantenerla bien humectada porque por varios procesos patológicos la piel se tiende a resecar. Sí, claro. Irónicamente, hay mucha sangre, pero la piel se reseca. Entonces, lo ideal es acostar a la paciente, o el paciente, porque Sí, eso también igual sí, es prevalente en para hombres. claro. Tomar la crema humectante que vayamos a utilizar, cualquiera, la de preferencia, y básicamente levantamos la pierna y hacemos el masaje hacia arriba, hacia la ingle. Ah, no es hacia el No, pie, al no, revés. es hacia Bueno, el pie. ¿por qué no te recostas un toquecito? Exactamente. ¿Aquí, chica? Como para que nos quede claro, porque yo creo que Exactamente. esto no lo hemos hecho todos alguna vez, ya sea solos o Exactamente. alguien nos ha ayudado. Entonces, lo ideal, si estamos Ajá. solos, tratar de colocar, tal vez voy a tomar esto, unas Ok, almohadas el pie para en que la alto. pierna quede en alto. Y si, Ajá. si tenemos a alguien que nos ayude Sí. o que nos chinee, entonces Sí. lo colocamos para arriba, colocamos la crema humectante y empezamos a hacer Es un para movimiento arriba. hacia arriba. Ok. Siempre en toda la circunferencia de la pierna, principalmente desde el tobillo hacia arriba, para que logremos evacuar toda esta columna de sangre que está acumulada. Cualquier tipo de aceite o humectante nos va a servir. Sí, obviamente ya ahí vienen todo ese montón de variedades de cremas humectantes que tienen ciertos que tienen componentes. mil componentes que a uno les gusta más. o Exactamente. O hay algunos que se venden con algunos componentes extra que pueden ayudar a aliviar un poco la molestia, como son los que tienen castañas de India, lo que tiene árnica. Pero Ajá. siempre tienen que combinarse con una buena crema humectante. otros. ¿Y el mentol? El mentol básicamente lo que te va a llevar es a tener esa sensación De frescura. de frescura. Pero para eso, no es que está mal, ¿verdad? Pero no necesariamente va a ser la gran diferencia. Lo que sí puede ayudar antes de hacerte esta terapia es tal vez hacer algunos baños con agua fría. Excelente, doctor. Para terminar nada más, si alguna mujer en este momento está con una situación de piernas como estas, ¿qué le recomienda de exámenes o dónde, o a quién acudir como para tener claro cuál es su diagnóstico? Sí, como ya vimos, las principales causas son enfermedades circulatorias, o por supuesto que hay otro montón de causas que se pueden barajar ahí, pero sí que haya una evaluación adecuada por un especialista o ojalá complementada con un ultrasonido para poder valorar el estado de las venas y ver que no haya que hacer algo más antes de indicarte el tratamiento que vaya a hacer. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. servirles. Un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias a la modelo por ayudarnos en este caso a ilustrar. Ya lo saben, ya yo me quedé. Yo creo que estaba haciéndolo mal. Muchísimas gracias. Que Para pasen un servirles. feliz día. Igual. Saben que son 9:26 minutos y los invito porque ya les voy a decir. Primero que todo, vamos a eliminar esas verrugas. Se las vamos a quitar para que no le sigan molestando. Y si a usted le molesta, pues cómo se ve estéticamente, de igual manera. Pero ¿saben qué? Doctor, ¿qué le parece un queque de banano? ¿Le gustan los bananos? Por supuesto. Bueno, un queque de banano que dicen que es facilito, hasta en licuadora lo podemos hacer. Así que no se lo pierda, quédese porque hoy el cafecito de la tarde puede estar muy bien acompañado. Sordo, ciego y mudo. Verrugas, cabecitas de vena, no se ven bonitas y tal vez usted dice, ¿cuál es el procedimiento más sencillo y menos doloroso para poder erradicarlas? Hoy le tenemos uno de ellos y aquí está la doctora Gioconda Argüello que nos va a ayudar y nos va a decir algo simple, ¿verdad? Unos cuantos pasitos y adiós verrugas. Doctora, muy buenos Sí, días. buenos días. Y a doña Doris también, muchas gracias por Bueno, hoy acompañarnos. trajimos una paciente. Las verrugas, bueno, son una proliferación dérmica de la piel
que lo más conocido son las cabezas de vena, ¿verdad? Entonces es un problema estético que a muchos pacientes no les gusta y siempre acuden a buscar una solución para quitarla. Hay diferentes métodos, hay métodos en frío, hay métodos en caliente que por lo general pues tienen un buen resultado. Entonces el paciente viene a la consulta y nos dice, ay doctora, es que tengo estas cabecitas de vena o estas verruguitas, ayúdame porque me pican mucho, porque me molestan, se me enredan con la ropa, porque por lo general son zonas, es, doctora. Sí, y son zonas de roce, siempre son como cuello, región axilar, ingles, espalda. Doctora, ¿cuál sería el procedimiento? O sea, primero, ¿qué se hace cuando llegan a la consulta? Bueno, lo primero es una evaluación de la zona, ¿verdad? Entonces ¿Auscultamos a la paciente, doctora? No, la vemos, es observar. Okay. Entonces, ver el tipo de lesión que tiene. Por lo general, las cabecitas de vena o las acrocordones, como se llaman, son muy fáciles de reconocer, ¿verdad? A veces vienen porque hay que tener un mezquino o que tiene un lunar. Entonces, los lunares sí los que hay que tener un poco más de cuidado, hay que saberlos diferenciar, hay que observar las características del lunar, porque algunas ocasiones pueden ser lunares malignos y habría que mandarlos a hacer biopsia. Doctora, en Doña Doris, ¿cuáles serían las que podemos retirar? Bueno, viendo la zona, digamos, ella tiene abundantes verrugas, que eso es lo más común, es una persona adulta mayor, una pacientita que por lo general siempre los van a presentar, no quiere decir que solamente sean de ellos, ¿verdad? Siempre pueden presentarlo en pacientes jóvenes también, se puede presentar en cualquier población. Entonces evaluamos la zona, vemos las lesiones que ella tiene, efectivamente son unos acrocordones y unas verrugas, y vamos a proceder a limpiar la zona, ¿verdad? En este caso, pues primero lo que tenemos que hacer es desinfectar con agua y jabón, agua estéril y jabón estéril. Entonces colocamos un poquitito de agua y jabón en la zona que vamos a quitar para evitar las infecciones. Entonces eso es lo más importante. Después de esto vamos a aplicar un poco de anestesia. Bueno, secamos, ¿verdad? ¿Este proceso es en frío o es en caliente, doctora? Este que vamos a realizar el día de hoy es en caliente, perdón. Y pues hay que colocar anestesia porque como es calor, vamos a quemar la piel y entonces eso va a doler. Entonces ya tenemos unas lesiones ya previamente con anestesia, entonces vamos a colocar aquí un Las poquitito. Que están rojitas ahí, doctora. Estas tres ya tienen anestesia, entonces están acá anestesiadas. Le vamos a colocar un poquitito de anestesia. Esto es lo que puede sentir más dolor el paciente en realidad. Es como un ardorcito, doctora. Un ardorcito, como si lo picara una zompopa, siempre les digo eso. Eso es lo que va a sentir el paciente. Después de eso, la anestesia es muy rápido, actúa demasiado rápido, entonces ya un minuto después ya... No hay que alargar el tiempo de espera, entonces, doctora. No, ya podemos empezar. Entonces, por ejemplo, ya tenemos a ella, que ya teníamos unas lesiones previamente con anestesia. Entonces, los diferentes aparatos traen graduaciones. Entonces, uno va escogiendo la intensidad que le quiere dar. Si son verrugas muy grandes, pues hay que darle una intensidad grande. Y estas, como son pequeñitas, pues entonces cogemos una intensidad media para un resultado más rápido. Entonces empezamos a quemar acá, aquí suavemente, y podemos subir dependiendo. Doctora, ¿y este proceso cuánto dura más o menos? Dependiendo, digamos, si son como ella que tiene muchas lesiones, pues sí, obviamente nos vamos a llevar como unos 15 o 20 minutos. Si son solamente una verruguita, pues eso, unos 5 minutitos y ya el paciente ya está sale. listo. Doctora, ¿esto puede ser recurrente? Que yo llego y me quito la verruguita y vuelve a aparecer. Claro, puede volver a aparecer porque eso, como le digo, son zonas de roces, eso hay diferentes teorías, se ha visto que es por algún virus, personas que tienen resistencia a la insulina, personas que padecen de colesterol, entonces puede quitarse y puede volver a aparecer. Entonces no es, digamos... Las que le quitamos, le podemos decir al paciente, esas no le van a volver a salir, pero le pueden salir en otra zona, exactamente. ¿Cuidados posteriores? Lo más importante, bueno, es cuidar las heridas que le vamos a dejar al paciente, entonces agüita y jabón, que eso es lo que se le recomienda siempre. Como ella, por ejemplo, que es una zona que es con mucha exposición al sol, utilizar bloqueador solar. En algunas ocasiones se le puede recomendar a los pacientes utilizar antibióticos tópicos, pero por lo general nada más con agua y jabón. Eso sería suficiente. Y bloqueador en caso de exposición al sol. Exactamente, para que no nos quede algunas cicatrices, exactamente, porque el sol y la cicatriz no va a quedar algo estético, va a quedar algo feillo que no queremos que el paciente después
se arrepienta de habérsela quitado. Este procedimiento, por ejemplo, si hay lunares, si hay mezquinos, ¿también funciona, doctora? Sí, claro, se puede realizar en ese tipo de lesiones. Los mezquinos es muy fácil de reconocer, ¿verdad? Entonces los agarramos igual con el mismo aparatito, los quemamos. Los lunares son los que hay que tener mucho cuidado, entonces hay que ver las características del lunar, siempre ver la simetría, ver los bordes, ver las características del lunar. Vamos a ver el diámetro del lunar y en algunas ocasiones se tienen que tomar biopsias para ver que ese lunar no sea una lesión maligna, que después la quitamos y no nos damos cuenta si el paciente empieza a desarrollar, por ejemplo, un cáncer de piel y no sabíamos que ese tipo de lunar era malo. Doctora, ¿cuánto tiempo después se me cae la verruguita o ya está sana la herida? Eso depende mucho del tipo de cicatrización de la persona. Por ejemplo, una persona que tiene una cicatrización normal, en una semana podemos ver que ya se haya quitado la lesión. Hay personas que pueden durar hasta 3 o 4 semanas con eso. Lo más importante, y eso siempre le recalcamos al paciente, estas lesioncitas que le quedan acá no se deben arrancar, no se deben quitar. Porque ni aunque me piquen, doctora, cuando sana dice, es que si le pica es porque está sanando. Exactamente, no hay que quitarlas. El granito siempre se va a caer solo, porque a veces eso que decimos, uy, es que me está picando, y llegamos y lo cortamos, lo quitamos con la uña, entonces se va a infectar esa herida y después nos va a quedar una cicatriz feilla. Entonces lo más importante es que sane solo, y agüita y jabón, eso es lo único que tiene que hacer el paciente. Y con eso sería suficiente. Eso sería suficiente. ¿Hay algo que podamos hacer para evitar que se nos hagan esas verruguitas, esos...? Digamos, eso va a ser muy relativo a cómo podemos llegar y quitarles y que no nos vuelvan a salir, puede que nos vaya a volver a salir. Entonces es algo que no podemos controlar. Entonces, como vemos, como les decía, siempre son zonas de roce. Genética, doctora. Exactamente, podemos quitarlas todas y después no salen atrás en el cuello, o no salen en la espalda, o no salen en el tórax. Bueno, lo importante es que se pueden quitar, doctora. Exactamente, esa es la buena importante. noticia. Exacto, entonces así acudir al médico y nosotros con ese procedimiento vemos que la paciente ni siquiera presentó dolor ni nada y ya en una semanita está sin verruguitas y sin nada y ninguna manchita. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Doris, también por acompañarnos, y continuamos con Ital. Aunque usted no lo crea, en Costa Rica se trafican personas. Entre el 2010 y el 2018 han habido más de 211 casos. Ellos no se pueden defender porque los tienen totalmente amenazados de muerte. Vamos a hablar del caso de María, o llamémosla así como para proteger su identidad. Ella ha estado 12 años en este calvario. Este es un trabajo de María Fernanda Quiroz. Inicia un nuevo día en las calles de la capital. La lluvia dificultaba el tránsito de quienes desde muy temprano se dirigían a sus trabajos. Y en otro lugar de San José, María caminaba al encuentro con su pasado. Un pasado que la convirtió en una víctima más de la trata de personas. Hola María, ¿cómo estás? Bien. Mi nombre es María Fernanda. Si gusta te puedes sentar. Desde los 6 años hasta los 18, María fue abusada sexualmente por un familiar, en este caso, su explotador. Él se creía mi dueño. A él no le gustaba que nadie me viera, que yo no hablara con nadie, que no estuviera con nadie. Completamente me quitó la niñez, la adolescencia, me lo quitó todo. Al comienzo, el hombre únicamente la tocaba, pero cuando María cumplió 9 años, la obligó a tener relaciones sexuales con él. De acuerdo con expertos, el explotador no necesariamente da su víctima a un tercero. Puede tomar control de ella y explotarla para sí mismo, como fue el caso de María. Tristemente, es la esclavitud del siglo XXI. La trata afecta a cualquier persona, sin importar la condición socioeconómica. Es una condición en la que la persona, bajo amenaza, está obligada a rendir servicios o trabajos forzosos. La persona no tiene
en ese momento posibilidad de huir, de salir. Esta joven, que hoy puede tener unos 24 años, tuvo que dejar a su familia e irse para San José, donde vivía su explotador. Cumpliendo los 18 años, este señor me obligó a venirme para acá con amenazas de que si no me venía mataba a mi familia, y la verdad es que por temor me tuve que venir. Me tuvo encerrada en un cuarto en que vivía él como por 15 días y sí abusó sexualmente de mí. Usted sabe que usted es mía y de nadie más. María estaba muy débil, había bajado de peso, sabía que estar con él no era lo correcto, pero en ese momento no veía una salida que la sacara a ella y a su familia con bien. Recuerdo muy bien que me sentía muy afligida y demasiado triste, la verdad, porque di tanto tiempo de vivir abuso. Ya creo que ya había llegado a un sentido de que ya mi vida valía poco para mí, ya como que ya no le sentía sentido a mi vida. Él no dejaba nada, estaba en llamada y decidió dejar una llave, él debajo de un mueble, y yo lo vi. Entonces tomé esa llave, salí y busqué ayuda con la policía. En este momento, Costa Rica trabaja con estrategias claras de atención para las víctimas de trata. Es justamente aquella que se le da a la víctima de trata en todo el ámbito integral. Se verifica su situación psicológica, dándole atención psicológica especial, diferente, que le permite a la víctima reconstruir su vida. Debido a su nivel de educación y pobreza, muchas mujeres son presa fácil para los victimarios, quienes las atraen con falsas ofertas de modelaje, casting, entre otros. Entre el 2010 y el 2018 se contabilizan en Costa Rica 211 víctimas de trata, de las cuales 88 son hombres y 123 mujeres. No sé dónde estará, no sé qué estará haciendo, pero sí me gustaría que él estuviera preso. El país trabaja actualmente en la prevención de este mal a través de la campaña Corazón Azul de las Naciones Unidas, que busca luchar contra la trata al recordar la tristeza de las víctimas y la frialdad de los tratantes. Mi pasado fue maldad y creo que ahora mi presente es lucha. Excelente reportaje de María Fernanda Quiroz y un aplauso a todas esas mujeres que han denunciado todo este tipo de acosos. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y a la vuelta, señora, se le pusieron medio malos esos bananos, no los bote, haga ese queque de banano que es simplemente una delicia, señora. Eso es después del corte comercial. Ya volvemos, esta es su casa, la Casa de Giros. Otro bananito. ¡Qué buena presentación! ¡Qué clase de Y que no se le pongan malos los bananos, ¿verdad? De banano, eso esperamos todos, que no se le pongan, pero si se le pusieron malos, sirve para el queque. Están Selenia, un poquito muy pasaditos. buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y de verdad que todo lo que signifique cocinar con frutas da un aire de frescura, de libertad, porque las frutas siempre nos hacen quedar muy bien. Y en este caso los bananos, que son tan accesibles para nosotros, pues nos van a dar el día de hoy una receta muy pero muy rica y fácil de hacer. Para comenzar, tengo que decirles que vamos a utilizar este aparatito que casi todos tenemos en casa, que es una licuadora. En la licuadora vamos a colocar 5 bananos. Yo tengo bananitos de estos que son medianos. Si ustedes tuvieran unos que son muy grandes, midan Voy de ayudante, Selenia. una taza y media de puré.
de banano, es lo que vamos a utilizar. Aquí está los No, 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 ya, agárrese usted con eso y yo le limpio toda la mesita después. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, hoy tengo ayudante de lujo. Ok, ¿cuántos bananos son, dijiste? Yo voy a utilizar 5, pero si son los grandes, los trenzan un poquito con un tenedor y miden 1,5 tazas. Taza y media de banano ya majado, ok. Vamos a utilizar entonces 5 de estos, vamos a utilizar 4 huevos. Ajá. Esencia de vainilla al gusto. ¿Cuántos llevamos? 4, 3, 4. Falta 1, 5 ya. 5. Ok, vamos ahora con 4 huevos. Qué maravilla, señora. No necesita batidora para hacer este queque, solo licuadora. 115 gramos de mantequilla derretida. La derretiste en el microondas. Correcto. Facilito. Okay. Vamos a ver. Vamos a colocar, como les decía, esencia de vainilla al gusto, ojalá que sea de muy buena calidad, 3/4 de taza de azúcar. Corriente. Muy bien. Y vamos a licuar. Qué fácil, ¿ah? Estas son las recetas que nos gustan a todos. Por este lado tengo 1,5 tazas de harina, 1 cucharadita de bicarbonato, 1 cucharadita de polvo de hornear y 1 cucharadita de canela o canela al gusto. Va a depender de cuánto les guste a ustedes la canela. Ay, le da un sabor y un aroma muy rico. Combina muy rico. Ya tenemos todos los secos cernidos. Y vieron que yo no quise licuar mucho eso vi, que nada más como prendiste y apagaste. Para sentir un poquito la textura del banano. No perderla del todo. Ahora sí, aquí vamos a ir colocando. Sí, que te quedó como troceadititito, mini. Sí, ahí caen los pedacitos. Y es que cuando usted le da un mordisquito a ese queque esponjosito y le sale el pedacito así. Un pedacito de cielo, un pedacito de cielo. Vean, aquí ya tenemos la pasta lista. Nos vamos a llevar a un molde que ya les voy a decir. Generalmente todos sabemos engrasar y enharinar un molde. Sí. Eso sería lo básico para hacer este queque, pero yo les quiero enseñar a hacer también un quequito, no solo engrasado y enharinado como este, sino que de pronto dicen, bueno, no queremos chocolate o lo queremos hacer más sencillito para todos los días llevar a la, yo te iba a decir eso. A la merienda. Sí. Entonces les voy a enseñar cómo lograr este efecto, que es con semillas de ajonjolí. Yo tengo por acá un molde que solo va a estar engrasado. Y lo que voy a hacer es colocarle muchas semillitas. En lugar de la harina. No, en lugar de harina. Ay, no, vean qué lindo. No estoy utilizando harina. Ay, ayer estábamos hablando de los beneficios del ajonjolí con el doctor Vega, que deberíamos incorporarlo porque es súper beneficioso para nosotros. También estos quequitos, como ustedes pueden ver, o los podemos hacer así familiares para el fin de semana o así para la merienda de los chiquitos. Y hacemos lo mismo en un molde individual como este. ¿Lo engrasaste con qué? ¿Mantequilla, aceite, con lo que sea? Con lo que quieran. Cualquier cosa que me ayude a adherir esta semillita. Capa, ¿verdad? ¿Qué vacilón? Sí, y queda súper crujiente. Ya casi ustedes lo van a probar. Mi hija ayer me decía, me recordó los confites de... Sí, hay unos para decorar. Sí. Oíme, pero Selenia, ese queque queda decorado por los dos lados, ese de chimenea, porque por el otro lado yo pensé que lo habías hecho decorado con las semillas. Bueno, chicos, entonces yo me voy a venir, voy a ayudarle un poquito al camarógrafo tal vez. Y vamos a hacer esto. Vamos a colocar esta pasta, nos vamos a un horno precalentado a 350 grados por 25 minutos si es en este molde, si no, sencillamente es cuestión de revisar. Ah, bueno, es poco, ¿verdad? 25 minutos. Sí, porque el molde es chiquitito. Y aquí encima a mí me gusta poner unas cuantas nueces. ¿Esto crece, Cel? Crece un poquito. Sí, crece. Ven, entonces no lo dejo lleno hasta arriba. Sí, por eso, como te veía que, que no llega la mezcla hasta arriba. Sí, si tienen un molde más grande, pues ponen toda la mezcla. Yo aquí tendría que dividirlo en estos más chiquititos también. Ay, que eso está lindísimo. Para tenerlos, ustedes los pueden hacer. Es que el toque se ve espectacular, me encanta. Los pueden hacer y tenerlos congeladitos para mandar una merienda que vamos a tener. Bien, es cierto. Un poco de harina blanca, también tenemos la harina del banano. Déjame ver si está caliente el horno, porque ¿sabe qué también está caliente? El chismecito de Giros de la Fama. Eso está calentico, pero calentico. Se las trae, Rafita. Rafita.
Listo, ya casi le tenemos el quequito listo. Más adelante, hombre. Espectacular. Bueno, les cuento. A ver, les tengo una pregunta a mis compañeras. ¿Les parece guapo el nuevo entrenador de la Cele? Sí. ¿Qué le parece? Está guapo, bueno, no, elegante. Esos han sido los comentarios de todo el mundo. No, pero es suyo. No he logrado apreciarlo también, pero yo creo que sí. Yo vi por ahí una foto de Mauricio Alvarado a la par de él. Yo creo que sí se la juega, se la juega. O sea, les voy a decir una cosa. Comparándolo con todos los otros, yo lo veo de muy buen verso. Tengo que decir que mi esposa dice, está un hombre muy elegante. De buen ver. De buen ver. Bueno, y yo, qué bonito. Bueno, nosotros le preguntamos a un montón de señoras y además vamos a estar conversando. Todas las líneas van a estar habilitadas para que usted también participe con nosotros más adelante en los Giros de la Fama. Muy bien. Excelente. Yo le guardo quequito. Mira, tiene canitas. Sí, tengo canas. Acabo de descubrir aquí un puntito canoso. Pero tiene un puntito. Bueno, eso ya es otro tema. Bueno, ¿qué? Banano, queremos probar. A ver, ¿cómo está la cosa? A ver, chicos, sí lo que queremos... A ver, tenemos este efecto, pero yo sé que este les gusta muchísimo. Entonces, sí lo que queremos es cobertura de chocolate. Vamos a conseguir cobertura de chocolate nacional, ojalá que es el chocolate más noble que yo conozco. El mercado se ha llenado de chocolate de Brasil. ¿Cómo se pide? Porque hay gente que no sabe, ¿Cele? Estoy utilizando chispas, pero el chocolate 118 es 118 genial, es el que de tienen Costa que pedir. Rican Cocoa Products. Ahora, a nadie le gustan los embarrijos de chocolate y menos desperdiciarlo, es como oro. Entonces, ponen una bolsita plástica sobre un plato, en una rejilla colocamos los quequitos y lo que vamos a comenzar a hacer es asunto. Ay, Dios mío. Y ahí solito se va a secar, ¿verdad? Y ese chocolate lo vamos a reciclar cuántas veces, mientras no lo sobrecalentemos. Póngale con ganas, ¿verdad? Porque ahí no se puede reciclar. De esposo embarazado, tengo un antojo ya yo. va a empezar. ¿Qué vas a hacer cuando Irene llegue? Porque ya no va a hacer excusa después del parto. No sé cuál va a ser. Yo lo que quiero saber es si a Cindy le llegan los dulcitos. Por que supuesto, cada uno le llega. Puedo asegurarlo. Vea, aquí ponemos un poquito más de nueces como para que ya se sepa que tiene nueces el quequito. Bendito santo. Unos trocitos de barquillos. Porque a los chiquitos les encanta y a los grandes también. Los barquillitos, claro. Aquí lo pegamos muy bien. Es una arbura de arte. Y ustedes saben que las fresas combinan perfecto con el chocolate y el banano. Sí. ¿Dejaste fresas? Sí, también. Entonces, aquí tenemos unas que los chicos ¿habían más? Nos han permitido. Vamos a usar unas más pequeñitas para esto. Es que pues, las grandes sabían que no se iban a usar, entonces así, oiga. Ay, vean qué linda se ve, además destaca divino. Sí. Vamos poniendo. Están perfectas. No, en una tarde de café uno saca ese quequito Selenia de ahí. Y usted dice que lo hizo usted. Lo hice yo y vi la receta en Giros. Y que vio la receta por acá, ¿verdad? Recuerden que pueden seguirme en mi página de Facebook. Opa, este se me desmayó. Ya lo vamos a parar, vamos a irlos colocando. Pero por vean acá. qué lindo, vean el otro que ya está con el chocolate totalmente seco, ¿verdad? Vamos a ir colocando ese otro por acá. ¡Ay, se le antojó! Se lo estaba deseando yo hace rato. Cosas que pasan en vivo. Pero no pasa nada. Eso es lo que vemos. En la cocina todo se resuelve. Vamos. Eso, Patri. Eso. Y no hay nada como tener ayuda. Socorro aquí. Auxilio, socorro. No ha pasado nada. No pasa nada. Vamos a poner por aquí unas fresitas. Ahí está. Ya y no ha pasado nada. Vamos a también y la idea del de la ajonjolí también está espectacular. Las dos para que le vean colorcito. Banano y ajonjolí buenísimo, alto en fibra ya también. Ustedes saben que tienen la opción de crear. Voy a poner este aquí abajo para que lo vean, que también es el grandecito, que está decorado igual que los pequeñitos. Sí. O lo dejamos así plain para los que no quieren chocolate, que también es una muy buena opción para el café. Sí, señora. Ahí están. Que esos bananitos pasados no se queden. Sí, lo ideal es que estén todavía más maduros que los que yo utilicé, que sabe todavía mejor, más aromático y dicen que son mucho más nutritivos. Entonces, bananito malo, haga un queque. Bueno, decimos malo,
pasadito maduro. Madurito. Cele, muchísimas gracias. Que Dios me la bendiga, Cele. Espectacular receta. Recuerden escribirme, ahorita vamos a postear la receta. Chef Selenia es la página, ahí estamos para servirles. Somos una escuela de cocina virtual. Ustedes entran a nuestra galería y aprenden a hacer de todo un poco, así, con todo cariño. Y aquí aprendemos a comer de todo lo que hace Selenia. Y traducido a la facilidad del hogar. Gracias. Exacto. Gracias, Licuadora, esto me tiene encantada, que no hay que ni que sacar una batidora. Que Dios los acompañe. Terminamos por hoy, pero mucho. Continúan nuestros mañana, compañeros si Dios ahí quiere. con algunos famosillos y tienen mucho que contar. Y que Dios bendiga sus hogares.